Bienvenidos a su programa radial Wikinegocios, Finanzas para la Vida, un programa de Focus Entrenadores en Finanzas con el apoyo de ITM Radio. Dirige Diego Martínez. Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Les habla Diego Martínez y nos acompaña en la mesa de trabajo Tatiana, Sandra. Y en el máster tenemos a David Cardona. David, primera vez que tenías pues el micrófono. No me cogieron fuera de base. Yo esperando, bueno, aquí nos robamos 5 segundos de programa mientras David coge el micrófono por allá, lo saca del cajón. No, hoy estaba pendiente. Sí, hoy venía cogido de tiempo. Ah, bueno. ¿Cómo están nuestros ciberoyentes? Repórtennos, escríbanos e interactúen con nosotros en las redes sociales. O llamando al 440-5135, 440-5135. Si nos escuchan doble o con eco, recuerden que deben darle clic en Play o F5 para actualizar, o descargando desde el Play Store la aplicación de Firefox Mozilla. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, nos pueden encontrar en /Focus Entrenadores en Finanzas, Twitter @Focus Finanzas, en nuestra página web www.focus.com. Les recuerdo que Focus es con doble C y doble S para que nos puedan encontrar. Bueno, entonces, ¿cómo les fue el fin de semana? Excelente. Súper bien. Sí. Muchas cosas que hacer. Qué bueno. ¿Y cómo les fue con los precios este fin de semana? Ay, ¿Cómo les fue comprando? Un poquito mucho elevado. Sí. Tatiana, ¿cómo te fue a vos en tema de precios? No, pues imagínate que no compré nada, entonces no tengo ni idea si ha subido, si ha bajado, nada. No tuve que comprar nada este fin de semana. Imagínense que yo me fui a buscar vestidos para matrimonio. ¿Te vas a casar? Después hablamos de eso. Sí, me voy a casar porque después mi esposa está escuchando el programa y dice, ¿cómo así que después hablamos de eso? No, dígalo en directo. Entonces, miren, estuve revisando el tema de vestidos y qué cosa tan cara. Qué cosa tan costosa. Diego, la ropa es costosa, pero no tan costosa como la comida, porque la ropa te dura muchísimo más de lo que dura la comida en la despensa. Pues sí, pero es que, por ejemplo, uno busca los vestidos de matrimonios para alquilarlos un momentico, no para llevárselos para la casa, ¿o no es así? Sí, imagínate, para un ratico de fotos. Qué tristeza. Para un ratico de fotos y todo eso, pero me estaban diciendo pues de un año acá, imagínense, un vestido de 700,000 pesos, hoy 1.500.000. O sea, el doble. Claro, el dólar, porque todos los vestidos de novia son importados. Bendito sea mi Dios. ¿Y será que habrá algún programa que hable sobre eso que está pasando en este momento? Claro que sí, Wikinegocios. Exacto. Nosotros hablamos de esas cositas y cómo nos afecta el bolsillo diariamente las noticias económicas a las que no les paramos muchas bolas. Que uno cree que no es con uno. Ajá. Ay, Dios mío, entonces ¿será que hoy tocamos ese tema? Hoy lo tocamos. Aprovechando pues lo que me pasó este fin de semana. Pues no sabíamos que te iba a pasar eso este fin de semana, pero fue lo que nosotros investigamos. Ah, qué bueno. Entonces enseguida, para todos nuestros ciberoyentes, vamos a hablar hoy sobre esas noticias financieras que afectan, que inciden en el dinero que yo tengo en el bolsillo. Entonces, antes de ir con ese tema del día, voy con la noticia. Listo, como hoy vamos a hablar de noticias financieras que afectan o que inciden en el bolsillo, vamos a dar una noticia más light, pero que tiene que ver mucho con los negocios. Adivinen quién culmina su etapa en una de las grandes empresas colombianas esta semana. ¿Quién culmina esta semana con sus labores? No, pues no sé. Es que hay varias empresas grandes, entonces. Si yo les hablo, por ejemplo, Bancolombia, ¿será que entonces debe importar bastante de quién vamos a hablar en este momentico? Sí, claro, pues imagínate, Bancolombia. Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, se retira
por voluntad propia el próximo 30 de abril. Ajá. Y se retira por una decisión de vida. Una decisión de vida. Sí. Imagínense que una hija le escribió y le decía: papá, ¿sabe qué? Con todo respeto, a usted ese cargo le quedó grande. ¿Cómo es posible que usted nos haya hecho pasar tanto tiempo en clínicas, que usted no comparta con nosotros? Pa, nosotros lo queremos a usted vivo, lo queremos vibrante, lo queremos compartir, lo queremos disfrutar. Y esas palabras le llegaron mucho a Carlos Raúl, que hace más o menos 2 meses tomó la decisión de decir: me retiro de Bancolombia. Ya hice lo que pensé que iba a hacer. Mi ciclo iba hasta dentro de 3 años, pero por la afectación que he tenido en la salud, he tomado la decisión, más las consideraciones que ha tenido mi familia para conmigo, he dicho: me voy de Bancolombia, me voy a hacer cosas diferentes, me voy a cumplir mis sueños, voy a hacer lo que siempre aplacé para poder estar cerca a mi familia y hacer las cosas que más me gustan hacer. Ese es el señor Carlos Raúl Yepes, que implementó en Bancolombia la cultura de le estamos poniendo el alma. Ave María, pues sí. Sí, ya estaba, pues sí, se estaba enfermando bastante, pues como obviamente ese estrés es muy difícil de manejar. ¿Y se enfermó? No, mejor retirarse. Y siendo una persona excelente, o sea, excelente profesional, excelente persona, excelente en su familia, y toma la decisión porque sabe que la familia es lo primero y la vida es lo primero. También aprovecho para decirles que también hasta el 30 de abril está el presidente de Protección, la administradora de fondos de pensiones y cesantías, el señor Mauricio Toro Bridge. También le dice adiós a la compañía Protección y se dedica también a vivir su vida. 2 empresarios, 2 decisiones de vida. Y 2 empresarios muy importantes para la economía colombiana y antioqueña. Estamos hablando de cacaos antioqueños, como se conoce a las personas en el argot financiero, en el argot de los negocios, cacaos, o sea, que son lo más reconocido, lo más non plus ultra, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues les damos las gracias a estos 2 grandes empresarios y esperamos que este resto de vida les siga yendo muchísimo mejor. Que así sea. Bueno, ya después de estas noticias, imagínense lo que me pasó pues este fin de semana. No, es que yo quedé como, ay Dios mío, ¿y cómo pasó todo esto de un año a otro? Sí, porque es que yo pienso que, pues listo, uno se va a casar, bacano, pero por ejemplo yo, Tatiana, no le metería a un vestido de matrimonio más de $1.000.000, pues a no ser de que sea una cosa de locos que yo diga es que este es el vestido que yo quiero y me va a tocar, porque es que realmente si uno se lo va a poner un momentico, pues no sé, es como, no sé, es una inversión, claro, pues porque me voy a casar con la persona que yo quiero, sí, chévere, pero finalmente va a ser un ratico que me va a poner el vestido y complicado. Y esto nos pasa a todos los días, a todos los días. ¿Y por qué les digo esto? Muchas personas en estos días me dicen, uy, no, Diego, ¿has ido a mercar? Yo, ¿por qué? No, hermano, porque yo lo que compraba hace 4 meses con $500,000, casi que me gasto el millón. Casi que me estoy gastando el millón. ¿Qué es lo que está pasando, por Dios? Entonces yo le digo, ¿has escuchado noticias? De pronto has escuchado que el precio del dólar sube. Sí. ¿Y has escuchado de pronto que el Banco de la República sube sus tasas de interés? Sí. ¿Y has escuchado que el Banco de la República va a emitir nuevos billetes? Sí. ¿Y has escuchado también que en este momento estamos pensando en que puede haber una recesión en la economía colombiana? Sí. ¿Y has visto que nuestros países vecinos también tienen como todo eso?
sí, también. Pero eso no me afecta a mí. Sí, eso es como, ay, no, pues que yo igual trabajo de 5 de la mañana a 10 de la noche, pues, y yo no me voy a poner, pues, lo que paga en la economía será problema del señor Estado. presidente y de todos sus ministros. Al fin y al cabo, todos pues, llegan a esos cargos, pues, a hacer cosas que no son. Y entonces a mí no me interesan ese poco de noticias. ¿Han escuchado eso en la calle? Muchas veces. Sí, la mayoría de personas dicen, no, pues es que a mí que me va a afectar el dólar, pues realmente yo no hago nada con los dólares. Pues sí nos afecta. Nos afecta absolutamente todo. Inclusive, si alguien estornuda. Por ejemplo, si el señor Juan Manuel Santos estornuda, se mueve la economía. Y entonces uno empieza a hablar, bueno, y entonces Janet Yellen habló sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos y la gente es, eso queda muy lejos. Y todo lo que dice esa señora mueve la economía. Y entonces uno habla, y el señor Mario Draghi habla de esta nueva política en la zona euro. Y usted llega y dice, no, pues eso sí que queda más lejos. Y todo lo que habla ese señor mueve la economía. Lo que pasa en Japón mueve la economía. Lo que pasa en la China mueve la economía. Las grandes potencias que llaman. Las grandes potencias. Y también los mercados emergentes. Como nosotros. Que uno dice, no, pues que esas economías que van a mover también están moviendo. Entonces, miren, por eso lo importante de uno conocer estos temas, de tratarlos como, venga, que esto sí es cotidiano. Y por eso también la importancia de educarnos financieramente todos los días. Es más, deberíamos trabajar ese tema dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar de por qué nos tenemos que educar financieramente. Excelente, así tiene que ser. Entonces, Sandra, vos que todo lo sabés. No, yo todo no lo sé. Vos que todo lo consultás, vos que todo lo sacás de alguna parte. Contanos, por favor, esta semana, ¿a qué te diste la tarea? Esta semana nos dedicamos a buscar cómo nos afecta el bolsillo las noticias económicas de las que estuviste hablando ahorita al comienzo. Cómo nos toca la inflación, cómo nos toca el incremento del dólar, cómo nos tocan las decisiones del Banco de la República, en fin, cómo nos tocan una cantidad de cosas a las cuales nosotros pasamos por alto, pensamos que no es con nosotros, pero realmente todos los días nos están afectando y nos sacan plata del bolsillo. O nos meten, lo que pasa es que... Nos meten. Hoy leí en Finanzas Personales una frase, no sé si la iría a decir exactamente textual, pero decía algo como, la ignorancia te hace más pobre, y la educación financiera cuesta plata. O sea, la educación financiera te cuesta plata, pero la ignorancia también te cuesta plata. Y cuesta más. La ignorancia cuesta más porque el hecho de no saber hace que constantemente estemos metiendo la pata. Exacto. Y no todo no lo sabemos y es importante aprender de los temas antes de meternos a especular en ciertas cosas. Bueno, entonces voy a empezar. No sé si se dieron cuenta, no sé si lo tengan muy presente, pero imagínense que a diciembre del 2014 nosotros cerramos con una inflación del 3.66%, o sea, hace 2 años. Pues hace año corridito. Uh-huh. Y al 2015 cerramos con una inflación del 6.77%. Es decir, que casi que doblamos la inflación. O sea, que eso quiere decir que casi que todo me costaba el doble. Casi que todo me empezó a costar el doble de lo que estaba gastando en el 2014. Del 14 al 15 se me duplicaron los gastos y tal vez ni me di cuenta. Y no me di cuenta, que es lo peor de todo. No me di cuenta. Normalmente uno no se da cuenta, uno simplemente paga y ya. Exacto. Pero ¿saben qué es de las cosas más terribles? Que la variación más grande que hubo en la inflación la registraron el sector de alimentos, que se incrementó un 10.85%. Y el sector de alimentos diario nos toca nuestro bolsillo y diario nos toca sacar la plata porque yo no puedo aplazar la compra del mercado para mi casa. Dios mío, entonces
¿cuánto tenés de pronto el dato de cuánto subió el alimentos del 2014 al 2015? El 12.35, el 10.85% subió del año a año, del 2014 al 2015. Fue el sector que más incremento tuvo dentro del boom de la canasta familiar. De la canasta familiar. Imagínense lo que antes me costaba a mí 100 pesos en el 2014, hoy, pues en el 2015, porque de hecho sigue subiendo la inflación, en el 2015 ya me costaba no 100 pesos, sino 110 pesos. Exacto. O casi 111, porque el 10.85. Imagínense ustedes donde se gasten en familia, aproximadamente en el mercado, 1 millón de pesos. Esto quiere decir que en el mercado del 2015 ya no se gastan 1 millón de pesos, sino que se gastan 1.100.000 pesos. Exacto. Y eso yo creo que a cualquiera le descuadra un poquitico el bolsillo. A cualquiera nos descuadra, no un poquitico, mucho el bolsillo. Siguiendo con estas noticias, no sé si recuerdan también que el salario mínimo para el 2016 tuvo un incremento del ¿cuánto, Tatiana? Del 7, 8. 7%. 7%. Eso quiere decir que nosotros prácticamente al cerrar el año 2015 ya estábamos en tablas, es decir, tuvimos al cierre del 2015 una inflación del 6.77 y un incremento del 7% del salario mínimo, o sea que casi que cerramos ras con ras. Lo que pasa, y es muy importante tener esto como presente, una cosa es la inflación, y la inflación se va mostrando mes tras mes, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces cuando cierra un año, obviamente está cerrando ese año. Sí. Entonces, por ejemplo, en enero, a mitad de enero de un año, se está revelando la información de la inflación del año anterior. Exacto. ¿Correcto? Así es. Pero cuando aumentan el salario mínimo, es una medida, digamos que posterior. ¿Por qué? Porque cuando aumentan el salario mínimo ya es cuando pasaron las cosas. O sea, usted durante el año estuvo viviendo el incremento de precios. Sí. Y solamente lo llegan a corregir a final de año. Al final, exacto. O sea que yo tuve que sacar una cantidad de dinero extra de mi bolsillo sin contar todavía con el incremento que me van a dar a final de año. Entonces es preocupante. Sí, así es como funciona, correcto. Bueno, para colmo de males, hubo ciudades, bastantes ciudades en el país, donde la inflación fue muchísimo mayor. Fue del 7.26 al cierre de diciembre. ¿Por qué? Pues porque presentaban una tasa de desempleo más alta y los productos de la canasta familiar subieron incrementos más altos, pues afectados muchas veces por el fenómeno del Niño. Entonces hubo ciudades como Popayán, Armenia, Cartagena, Neiva, Montería, Barranquilla, Sincelejo, Pasto y Manizales que tuvieron esa inflación del 7.26. O sea que para esas ciudades el aumento del salario mínimo ni siquiera cubrió el incremento de la inflación que hubo. Claro, y mucha gente a veces se pregunta, bueno, estamos en fenómeno del niño, ¿qué será eso? Estamos en el fenómeno de la niña, ¿qué será eso? Resulta que, por ejemplo, hablando económicamente, cuando hay fenómeno del niño, obviamente hay sequía. Ajá. Y adivinen qué pasa en nuestros campos. La producción se daña, no sale cuando debe ser. Se daña, no sale, es más costosa porque el agua se llena de plagas. Se llena de plaga. Entonces se vuelve más escaso. Y adivinen qué pasa cuando algo es más escaso. Se vuelve más costoso. Se vuelve más costoso. Y adivinen quién paga eso. Nosotros. Usted, consumidor final, yo, consumidor final, porque es que obviamente todo eso pues tiene que ir trasladado de parte en parte. Y al último que se le traslada el precio es al consumidor. Entonces, ¿el fenómeno del niño me afecta? Claro que me afecta. Totalmente, siempre. Bueno, siguiendo con estas noticias, ya tenemos dato de inflación al cierre del primer trimestre del año, o sea, al corte de marzo. Ay, Dios mío, esto está fresquito. ¿Y saben? Huele a pan fresco. Huele a pan fresco. ¿Y saben en cuánto se ubica ya la inflación? Contame, siquiera pues al 4, bajo al 4. Ay, ojalá.
se incrementó al 7.98%. 8% pues. 8%. 8% y el salario mínimo el 7%. El 7%. Ay, hijo de madre. O sea que ya nos gastamos totalmente el incremento y otra vez estamos en déficit en el bolsillo. La o sea, verdad, sí. estamos en este momento casi que comprando lo mismo con más. Con más plata. Y tal vez menos con más plata. También. Dios mío, sí. Y otra vez el sector de alimentos fue el que más contribuyó a dicho incremento y se ubicó este solo sector en el 12.35%, más costoso. Habíamos cerrado en el 10.85% alimentos solamente y para el primer trimestre ya estábamos en el 12.35%. O sea que una persona que el mercado a principio de año le costaba 1 millón de pesos, hoy, en abril, ya no le cuesta 1 millón, sino que le cuesta 1.120.000 pesos. Sí, Ay, Dios mío. así están las cosas. O sea que los 20.000 pesos que usted tenía para recargar el celular, ya se los tiene que se gastar el los mercado. tiene que meter al mercado. Así es. O comprar cosas que no necesite. Quitar cositas. O pedirle a alguien que, por ejemplo, cuando merque en algunos supermercados que tienen telefonía móvil, le pida por favor que diga que tiene esa telefonía para que le pongan los minutos para eso podérselo gastar en el mercado. Oiga, eso es súper chévere. Eso como que le llegó directo a alguien. En fin. Bueno, entonces miren que realmente la inflación nos toca y nos toca de manera muy directa el bolsillo a todos nosotros. Pero ¿por qué se dio ese incremento tan grande de la inflación? Sí, contanos. Básicamente se dio por el fenómeno del Niño, que lo tocamos ahorita, es decir, ese verano tan intenso, esa sequía tan grande que tuvimos durante 8 meses, 9 meses tal vez. Sí. Eso nos pegó bastante duro, sobre todo a la canasta familiar, pues por obvias razones, porque el campo se deterioró mucho con tanto verano. Y otra cosa que nos tocó muchísimo fue la depreciación del peso. Eso también nos afectó para que se haya incrementado tanto la inflación y hayan subido tanto los productos. Sí. Bueno, fuera de eso, no solo el fenómeno del Niño nos afectó la canasta familiar, también nos afectó las reservas de energía que tenía el país. ¿Por qué? Porque los embalses se bajaron a su mínima expresión. Y obviamente al nosotros tener pues menos oferta de energía para generar a todo el país, entonces adivine qué nos está pasando con los servicios públicos. No me digas que están subiendo. Subieron. No sé si han escuchado noticias de Bogotá, todo el mundo quejándose que porque aunque ahorraron mucho, en el mes pasado las cuentas les están llegando el doble y a veces hasta el triple de lo que pagaban normalmente y sin ahorrar. No, es que imagínense este escenario. Se vende Isagen. No, es que, pues eso sí fue. Hay fenómeno del Niño. Hay fenómeno del Niño. Y hay un error humano en la represa de Guatapé. Y hubo un error humano bastante grande. Pero qué error. Que no nos va a dejar producir energía al 100% en esa represa hasta septiembre de este año. Apenas ayer el señor presidente de la República estuvo en Guatapé inaugurando como el 20%. El 20%, sí, así fue. Entonces imagínense, o sea, con tanta escasez, ¿qué pasa con los servicios públicos? Pues hay que subir, porque es que no hay tanta oferta, o sea, no tenemos de dónde sacar como la energía es escasa, entonces cada vez que las cosas son escasas van a costar mucho más dinero. Entonces mire que ahí nos estamos dando cuenta cómo nos tocan esas cosas el bolsillo. Y mire que son decisiones macroeconómicas, son cosas que nosotros no queremos aceptar y no nos gusta decir que las entendemos, mejor dicho, no nos interesa, pero nos tocan todos los santos días de la vida. Esa es la palabra, que no nos interesa. Que uno empieza a ver noticias y uno, no, ¿qué va? Las noticias económicas, eso es para los empresarios, para las empresas como tal, pero yo que soy un simple humano, trabajador, un pobre mortal, pues imagínese que sí nos interesa por todo esto que estamos hablando. Piénselo así, usted es el empresario de usted mismo y de su familia.
Entonces, Exacto. le tiene Que importar. interesar. Exacto. David, vos que sos tan internet, o sea, porque David yo creo que no, es que vive el 80% haciendo negociaciones por internet. Contame qué te ha pasado con internet, qué decisiones has tomado con el precio del dólar, ¿te ha afectado o a vos partes sin novedad? ¿Crees que todo está como bien? Las desventajas que como el dólar subió, todo está costoso, o sea, uno no puede comprar, ¿cierto? Algo que a mí me valía antes $1.000.000 vale $1.500.000, $1.600.000, $1.700.000. Las ventajas es que si yo tenía equipos y quiero vender, les gano, precisamente por lo mismo. Esa es como la única ventaja que he tenido respecto al dólar, ¿cierto? Es decir, una moto que a mí me valió 16, 15 millones de pesos, las motos ya están en 18, 20. Por cuenta de la inflación, por Exacto. cuenta de la evaluación del peso, perdón. Entonces se vendió y se ganó, Claro. ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas es bueno. El resto todo sube, todo, desde las páginas nacionales como las internacionales, todo, China, Estados Unidos, el euro, el dólar, todo está elevado en relación a Colombia. Y David hace una apreciación aquí, una anotación muy importante que me da pie para lo siguiente. Más que verle el obstáculo, Hay que ver la posibilidad. hay que ver la oportunidad. Y miren lo que está planteando David. También hay oportunidades. O sea, están pasando cosas, pero es que las cosas siempre son para que usted le vea la oportunidad. Las cosas no son para criticar, las cosas son para oportunidad. Claro, hay que ver el lado positivo a todas las cosas que pasan en nuestro país y con nosotros mismos. Pero para eso nos tenemos que educar y aprender las cositas a las que nunca le hemos parado bolas. Y Tatiana, recordarnos por favor por donde nuestros ciberoyentes se pueden contactar con nosotros. Claro que sí, le pueden dar me gusta a nuestra página de Facebook /Focus Entrenadores en Finanzas, Focus con C y S. Por Twitter pueden trinar @Focus Finanzas, en nuestra página web www.focus.com, por ITM Radio o llamando al teléfono 440-5135. Inclusive también si tienen eco o se escucha mal, por favor oprima la tecla F5. Si no le da una vez, pues entonces dele varias veces, vuélvale a oprimir play o cambie de navegador, que David ya nos recomendó, el Mozilla para escuchar este programa. Sandra, Sigo. por favor, que esto está muy Ay, Dios interesante. mío, es que hay más cosas, no. Claro, no, es que no. ahorita solo tocamos y eso por encima el tema de la inflación. Ahora hablemos de lo que acabó de hablar David. La devaluación del peso. ¿Qué creen ustedes que hizo que el peso se devaluara? ¿Qué hizo que el precio se Que devaluara? el peso El peso. perdiera valor frente al dólar. El petróleo. La caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que más del 50% de sus exportaciones provenían de la venta de petróleo al exterior. Y también creo que que se fueron capitales de La acá. reducción de inversión extranjera. Claro, si se van capitales, obviamente nuestro peso se devalúa, porque eso quiere decir que la gente de afuera no quiere o no puede invertir en el país. Y otra también que nos afectó fue que además disminuimos el resto de exportaciones que teníamos. Aquí estábamos acostumbrados, como llevábamos tanto tiempo de revaluación del peso frente al dólar, entonces estábamos importando toneladas. Exacto. Pero ya nos dimos cuenta que la cuenta corriente Ujú. se nos volteó. Se nos volteó, pero todavía no hemos exportado lo que debiéramos exportar. No, por Dios, y lo peor de todo es que cada vez estamos exportando menos de lo que tendríamos que exportar. Dios mío. Muy bien. Entonces, esas tres cositas hicieron que la moneda colombiana se devaluara un 50% entre septiembre del 2014 y septiembre del 2015. ¿Cómo Ahí- les parece? No, pues ahí está el ejemplo de No. David. 50%. Lo que antes le costaba 1.000.000, ya le cuesta 1.500.000.
ahí Ajá, está el 50%. Ey, ni más ni menos. Entonces mire que si lo hemos tocado, si lo sentimos en el bolsillo. David, que ibas a comprar de 1.000.000 de pesos que ya te costaba 1.500.000, porque es que el dato que diste fue muy preciso. Una cámara fotográfica, lentes, ese es el promedio. Uno dice, no, ya no se puede. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa cuando el dólar sube de precio? Como la mayoría de las materias primas que utilizan nuestros industriales, inclusive nuestros comerciantes, son importadas, entonces obviamente ellos nos suben el precio a nosotros, consumidores finales, gradualmente. O sea, empiezan poquito, pero lo van subiendo porque ellos tienen de alguna manera que disipar la pérdida entre muchas personas. Claro que sí, uno cree que uno no ve esa subida de precio porque lo van subiendo ahí. Exacto, pero mire que nos toca. Segundo, lo que nos dijo David, los artículos que importamos obviamente se incrementaron, pues al costar menos el peso con respecto a lo que cuesta el dólar. La devaluación nos afecta más si es más lo que nosotros estamos importando que lo que estamos exportando, que es lo que le está sucediendo a Colombia al día de hoy. Fuera del problema de la devaluación del peso colombiano, o del inconveniente, o de esa otra cosita que nos afecta en nuestra economía, entonces como la inflación está disparada, como el dólar también se disparó, entonces entra el señor Banco de la República. Diego, ¿y qué hace el Banco de la República cuando hay esas cosas por ahí bailando? Dios mío, no, pues ¿qué? Empieza a vender dólares, empieza a subir tasas, empieza a hacer un montón de cosas. Y la gente casi no se da cuenta, y cuando el señor Banco de la República sale en las noticias y dice, se incrementaron las tasas de interés, estamos sacando dólares al mercado, nosotros ni nos damos por enterados. Pero mire que nos afecta. Las tasas porcentuales con las que nosotros pagamos los créditos, obviamente estamos pagando más plata por un crédito que, por ejemplo, teníamos desde hace 6 meses. Si lo tenemos atado, por decir algo, a la DTF, obviamente al incrementarse las tasas de interés, pues nuestra tasa se va para arriba. ¿Nos afecta o no nos afecta? Claro que sí, hombre. Oíste, Tatiana, ¿y no vas a preguntar qué es la DTF? Es que ya, espérate, ya iba a preguntar. Pues no, ¿cómo así? ¿Qué es la DTF? La DTF es como el promedio que tienen las entidades financieras que captan dinero en CDTs, en certificados de depósito a término. Entonces ellos hacen un barrido por todo el mercado y dicen, vea, este los está pidiendo a este los está pidiendo a esto, y tienen como una característica, y es que son a 90 días. O sea, cogen los CDTs que sean a 90 días de todas las entidades financieras que hay en Colombia, sí, y promedian, y eso es lo que llaman la DTF. ¿Y qué significa como tal DTF? Depósito término fijo. Ok. Bueno, entonces, miren, ¿qué nos ha pasado aquí en Colombia? ¿Se acuerdan cuando les dije ahorita que nosotros éramos un país totalmente dependiente del petróleo como mayor exportación que hacemos? Entonces nosotros hicimos un presupuesto nacional con un precio del barril a $97. ¿Y cómo les parece que en este momento? Pues hoy amaneció el barril del petróleo a $43. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo? 50. Como sí. $57 en cada barril de petróleo. Entonces, imagínense el huequito que tenemos en los ingresos del país. Que eso hay que recuperarlo por alguna parte, porque el país no puede parar. O sea, las inversiones en infraestructura no pueden parar. Y por eso decisiones como ventas de entidades que son públicas. Ejemplo Isagen, para poder recuperar como esa falta de presupuesto que tuvimos por la caída del dólar. Y por vía de qué otra manera podemos recuperar ese dinero, por vía tributaria. Entonces de ahí la reforma. Sí, o sea, el país puede hacer varias cosas. Primero, incrementar su endeudamiento con el exterior. Segundo, reducir el gasto. O tercero,
incrementar los ingresos tributarios? Pues a ver, nosotros estamos bastante endeudados. De hecho, hace menos de un mes nos hicieron otro crédito en el exterior y fue pues como bastante grande. Digamos que ya no podemos subir más nuestro nivel de endeudamiento porque está desbordado hace mucho tiempo. Reducir el gasto, digamos que no ha sido algo que se vea muchísimo en el gobierno. Entonces, lo que se viene manejando desde finales del año pasado es la reforma tributaria. ¿Han escuchado hablar de la reforma tributaria? Sí he escuchado hablar, pero no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Eso no me afecta a mí. Yo no tengo empresas. Pues, ¿cómo les parece? Y les cuento que la reforma tributaria que se está, que se pasó a estudiar, pero que será votada en el segundo semestre de este año para ponerla ya en funcionamiento a partir de enero del 2017, dice cosas como las siguientes. Por ejemplo, incrementar el IVA del 16 al 19%. Ay, mi madre, no, eso sí me afecta a mí. Entonces, un producto que le costaba a usted 100 pesos y pagaba por el IVA 16%, es decir, en total pagaba 116 pesos por el producto, ya no le va a costar 116, sino 119 pesos. ¿Te afecta o no te afecta el bolsillo? Pero por supuesto. Bueno. Segundo, muchos de los productos de la canasta básica que no estaban contemplados dentro del cobro del IVA ya hacen parte y van a entrar a cobrarles IVAs. Hay unos IVAs diferenciales, o sea, fuera del 19% hay otros IVAs más pequeños que son del 10% y del 5%, pero son para productos muy mínimos. Pero muchos de los productos sobre los cuales no pagábamos IVA, por ejemplo las verduras, por ejemplo la leche, ya nos la van a gravar, los cuadernos, la medicina prepagada, muchas de esas cosas ya van a quedar grabadas. Otra cosa que nos van a hacer o que nos va a tocar asumir. Inclusive, Sandra, qué pena te interrumpo, porque obviamente cuando graban algo el precio sí que se eleva, porque es que una cosa es cuando no está grabado, es decir, yo compro algo en 100 pesos y me cuesta 100 pesos y ya, a que me digan, no, es que ahora empieza a estar grabado y ya no va a estar grabado ni al 16 ni a nada, sino al 119, entonces en un elemento, un artículo que antes costaba 100 pesos, ya nos va a costar 119 pesos. O sea, estamos subiendo un 19%. Y eso es mucho. Y eso es mucho cuando empiezan a grabar algo. O sea, es más grave los productos nuevos que van a ingresar que los que ya tenían algún tipo de gravamen. Bueno, además nos van a mantener el gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil. ¿Se acuerdan el 4 por mil? Sí, algo claro. Eso que iban a desmontar en la primera presidencia del señor Juan Manuel Santos, y que ahora, como saben que es un buen recaudo, van a seguir aquí cobrando esto. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Resulta que dentro de la misma reforma dice que eso se lo van a disminuir o a deducir gradualmente a las empresas en la declaración de renta hasta en un 100%. Pero adivine qué pasa con las personas naturales. Contanos. Nosotros no tenemos ese beneficio. O sea, nosotros no tenemos de dónde deducirnos ese 4 por mil. O sea, nosotros lo pagamos y no vuelve a ingresar a nosotros. Y entonces las personas llegan y dicen, pues porque a veces hay comentarios como, pero venga, es que vamos a bajar la base gravable, pero las personas no tienen que pagar por renta. O sea, solamente es para tenerlas en el radar de nuestra empresa que controla todo eso, que es la DIAN. Pero, ¿cómo les parece que las personas, pues sí, a veces no tienen que pagar un peso en declaración, pero sí tienen que pagar para que le hagan la declaración? Por ejemplo, y a nosotros, mortales, como personas naturales, nos va a tocar empezar a pagar impuesto a la renta a partir de unos ingresos mensuales de 1.500.000, y estaba en 2.800.000, casi 3 millones de pesos. No, pero ¿qué es esto tan horrible? Hay que volver más grande el radar de personas y de empresas que tienen que tributarle al Estado. Por eso hay que educarnos, y por eso el programa que vamos a realizar la próxima semana, porque es importantísimo el tema de la educación financiera. Exacto. Bueno, digamos que el panorama, si lo veo negativamente, no es muy alentador,
Pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es educarnos y empezar a hacer las cosas bien. Porque obviamente cuando surgen los problemas salen unas grandes oportunidades que pueden hacer que nuestro bolsillo no se deprima, sino que se incremente. Como por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para lograr esas cosas? Obviamente tenemos que revisar nuestros gastos. Hay que reducir gastos inoficiosos, gastos que hacemos sin pensar por qué los estamos haciendo. Que uno dice, no, esto me vale 100 pesos, 100 pesos, ¿qué me va a hacer hueco en el bolsillo? Pues día a día sí lo hace. Día a día lo hace. Tenemos que ahorrar al máximo, siempre pensar en ahorrar. Y no solo monetariamente, sino también ahorrar en nuestros servicios públicos. Por ejemplo, también ahorremos, pensemos cómo nos estamos transportando. Podemos ahorrar en nuestro transporte todos los días, podríamos caminar, podríamos montar en bicicleta, y con eso no solo nosotros estamos ahorrando y dejando un dinerito más en nuestro bolsillo, sino que además le estamos ayudando al medio ambiente. Montar en metro, por ejemplo, no contaminamos tanto como si nos montamos, que tiene combustión y hace que se contamine bastante el medio ambiente. Bueno, ¿por qué no pensamos en hacer huertas caseras? Hay mucha gente que ya siembra en su casa, siembra hortalizas, siembra legumbres en el patio, en el balcón de la casa. Son económicas, son orgánicas y obviamente nos dan un gran ahorro para el bolsillo. Por ejemplo, en el balcón de mi casa hay una lechuga y con esa lechuga hacemos la ensalada. Ah, miren. Lechuga Súper crespa. bueno, súper bueno. Y es orgánica. Y sabe súper rico, si vieran, sabe súper diferente a la que uno compra en un supermercado. Claro, porque no tiene toda esa contaminación de los abonos, no, de los químicos que le echan para De evitar los las plagas. conservantes y eso. Exacto. Ajá. Bueno, entonces digamos que el panorama pues es un poquito incierto, pero es la oportunidad de sacar nuestras ideas también del bolsillo y ponerlas en práctica. Los momentos de crisis son también los momentos de gran inspiración para nosotros. O sea, que no veamos esto como un problema, sino como la oportunidad de mejorar muchísimos aspectos de la vida, de nuestra vida. Por ejemplo, dejemos de comprar productos importados de la canasta familiar. Si no son estrictamente necesarios, pues no los compremos, porque miren muchachos, que están prácticamente al doble de lo que nos costaban el año pasado. Si tengo una empresa, hombre, hay que pensar en innovar. Hay que procurar entrar al grupo de los exportadores. ¿Por qué? Porque en este momento, como está la situación de la economía, pues obviamente como empresario mejoro mis ingresos al estar exportando, pero tengo que ser competitivo e innovador. Entonces aquí voy a rematar con estas dos apreciaciones. La apreciación número 1, miren, para que lo tengan en cuenta y para cerrar el programa, cuando suben los precios, sube la inflación. Cuando sube la inflación, tienen que aumentar las tasas. ¿Para qué el banco aumenta las tasas? Para que las personas dejen de consumir. Entonces, para que las personas dejen de consumir, suben las tasas para que usted vea, ay, es que endeudarme me sale más caro en este momento, entonces no me endeudo. Pero asimismo, como suben las tasas, baja la productividad de las empresas. ¿Y por qué baja la productividad de las empresas? Porque los créditos están más costosos. Y cuando los créditos están más costosos y la productividad baja, aumenta el desempleo. Y cuando aumenta el desempleo, hay una recesión económica. Y me toca el bolsillo. Y me toca el bolsillo porque es que una recesión económica es lo siguiente. Sandra, muchas gracias por los servicios que prestaste en la empresa, pero hasta hoy laboraste acá. Ay, Dios. Entonces, afecta, claro que afecta, Ay, incide, claro que incide. Ahora, con el tema del dólar, vamos a hacer esta reflexión. Baja el petróleo, porque hay mucha oferta de petróleo en el mundo. Ajá. Colombia, un país que depende más del 50% de la producción de petróleo en su Producto Interno Bruto. Entonces, se cae el barril de petróleo, entonces, ¿qué le pasa a Colombia? Que no va a vender el petróleo que está produciendo, o si lo vende mucho más barato. Adivinen ese petróleo con qué lo pagan con dólares.
Entonces, como lo pagan con dólares, los dólares que están entrando al país pues son menos que cuando el petróleo se vendía más costoso. ¿Qué pasa con el dólar entonces? Se vuelve más escaso. Muy escaso. Adicionalmente, si empiezan los países a desinvertir en Colombia, empiezan a sacar los recursos de aquí de Colombia, el dólar se convierte en más escaso. Y cuando el dólar se vuelve escaso, la moneda colombiana se devalúa. Y cuando la moneda colombiana se devalúa, los productos que son importados comienzan a ser más costosos. Y cuando los productos son más costosos, otra vez aparece la inflación. Y lo mismo que les conté en la primera reflexión. O sea que se vuelve un círculo vicioso. Todo esto es un círculo, y por eso la economía es un círculo. Y por eso hay que hacer lo mejor posible para que el círculo sea bonito. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Sandra, muchas gracias por esa parte investigativa. Estuvo muy chévere esa investigación de hoy. Con muchísimo gusto. Y ahora, Buena idea. entonces vamos a nuestra parte de cultura financiera. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Yeah. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije: ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby, Tranquilo. bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. No me digan que la
qué canción sota. Esta canción se llama El Niágara en bicicleta, una canción de Juan Luis Guerra del año 1998. Hace un ratico, yo pensé que era más nueva. Ave María, del mismo álbum donde está mi PC. El álbum se llama No es lo mismo ni es igual. En el 98 estaba prestando yo servicio. En el 98 yo estaba en el colegio. No. Tatiana, cantando un pedacito del Niágara en bicicleta así a capela. Se me olvidó. No me acuerdo, real. No me diga que... No me acuerdo. No Espera, me yo me... digan que los médicos se Sí. fueron. Oh, no me diga que no tienen anestesia. Oh, No me diga que el alcohol se lo bebieron. oh. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. Vean, no, ¿qué grupo es el que tenés? Es un dúo que se llama Dúo Cedro. No, cantas muy bonito, Tatiana. Qué berraquera. Qué berraquera. Pues el Niágara en bicicleta lo trajimos a esta mesa de trabajo, a este programa, para que miren que todo sí nos afecta. Vean los hospitales en este momento como están en Colombia. La En crisis crisis hospitalaria que hay. Ujú. Yo la semana pasada estuve dictando una conferencia en uno de los hospitales y era un tema bastante coyuntural porque llevan 3 meses que no les pagan. Y con otro agravante, que muchas de las EPS que han liquidado, las platas se perdieron. Nunca llegaron a los hospitales lo que les debían. Tremendo eso. Entonces sí. hay unos huecos fiscales en los hospitales bastante grandes. Entonces muchas gracias, Tatiana, por compartirnos la canción El Niágara en bicicleta, que habla sobre la realidad de lo que está pasando en la crisis hospitalaria en Colombia. Ujú. Claro que sí. Recomendación para esta semana. Más que un libro, Más que una película, más que, no sé, que un programa de televisión, vamos a recomendarle es que usted haga estrategias para que estas noticias económicas y todo lo que está pasando en el país no le afecte y usted lo tome como una oportunidad, como lo estábamos diciendo en todo el programa. que si el IPC sube... Espera un momentico, ¿qué es el IPC? El IPC, la inflación, Eso. el índice de precios al Muchas consumidor. gracias. Entonces, si aumenta el IPC, que no aumente para mí, que yo haga toda la estrategia necesaria para que antes a mí me baje de precio. Eso se puede hacer, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer. Exactamente, siempre hay que hacer, porque no quédame sentado, pues entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues sí, debería hacer tal cosa, pero es que las cosas no le van a caer del cielo. Es más, si le gustó este programa, más que decir qué rico este programa, haga las cosas y le va a parecer mucho mejor. Y eso sí, recomienda este programa a las personas que usted quiere para que aprendamos, para que nos eduquemos. Y recuerden que la próxima semana vamos a trabajar el tema de por qué es importante la educación financiera. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿algo más para decir? No, nada, No. que les vaya muy bien este resto de semana, que piensen en todo lo que hablamos en este programa, que realmente todo nos afecta, realmente todo nos llega en el bolsillo. Nos Todo afecta. incide, todo Exacto. incide. Entonces, Tatiana, Sandra, muchas gracias por participar del programa de hoy. Espero que los ciberoyentes hayan disfrutado bastante como lo hemos disfrutado nosotros. David, muchas gracias allá en el máster. Y entonces, Gracias a ustedes. así nos vamos y los esperamos en nuestra próxima emisión, donde hablaremos del por qué es importante el estudio de las finanzas. Y recuerda que entrenarte en finanzas Es llegar más lejos.